Bueno, puede ser probable que usted nunca haya sentido que nada pasa con su esófago, pero podría eventualmente pasar si a lo mejor tomamos algo caliente, algo muy frío o tragar algo muy grande. Así que vamos a profundizar en este tema. Está con nosotros el experto, el doctor José Alonso Acuña. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en casa. Quizá iniciar hablando así, el esófago se hincha, se irrita, se inflama. Correcto. ¿Cuándo pasa esto? Tal vez lo primero es decir, bueno, para la gente que no sabe, el esófago es lo que conecta la boca con el estómago. El esófago tiene una parte que nosotros controlamos para tragar y otra parte que es automática, digámoslo de esa manera. Es una parte que es generada por el propio cuerpo sin que nosotros lo logremos controlar. Alimentos calientes, fríos, si no masticamos el alimento de manera adecuada, comemos muy rápido, eventualmente podemos sentir una dificultad para tragar. Sí. La dificultad para tragar se le llama disfagia. Lo que pasa es que la disfagia es muy frecuente y tiene causas desde muy benignas hasta causas de más cuidado. Una causa muy benigna, por ejemplo, puede ser la ansiedad. Yo no sé si mucha gente lo ha vivido, está ansioso y le cuesta tragar, siente que tiene dificultad para tragar. Otra gente, por ejemplo, puede tener problemas porque el esófago se irrita. Eso se llama esofagitis. Y en eso, sobre todo, el reflujo es una causa frecuente de esofagitis. Y podemos tener causas de mucho más cuidado, por ejemplo, como lo es un cáncer de esófago, un tumor de esófago, o problemas donde el esófago se lesiona de manera algunas veces irreversible. Y esto ocupa una atención médica más especializada. Quizá vamos a examinar, doctor, primero los problemas para tragar. A lo mejor cuántas veces nos ha tocado tomar quizá unas vitaminas, esas pastillotas grandotas, ¿verdad? Y que nos cuesta demasiado tragar. Y uno dice, ¿será que no lo tengo tan grande como los otros? O sea, Sí. ¿qué es lo que pasa? Sobre todo aquí el truco, porque muchos pacientes hacen esta consulta, es tomar el tratamiento con bastante agua. El agua, digamos, lubrica un poco la mucosa y deja que la mucosa pueda moverse, digamos, de manera adecuada, bajar ese bolo, en este caso la pastilla, y finalmente llegar a su destino, que es el estómago, para que se absorba. Ahora, ¿qué es el problema? Algunas pastillas tienen un tamaño grande y son, digámoslo así, con una recubierta o no están recubiertas, que dificulta el pasaje a través. Entonces, muy importante, como les digo, poner la pastilla, tomar un poco de agua e ingerir la pastilla con el bolo de agua. Esto es muy importante para algunas poblaciones y creo que aquí sobre todo es importante aclararle al adulto mayor. Sí. El adulto mayor ya el esófago se mueve menos, es un esófago más lento, les cuesta más tragar y pueden sentir que se les atora la pastilla. Entonces es muy importante decirle al paciente adulto mayor y en general a todos los pacientes que la tableta se toma y un tiempo después tiene que tomar, ¿verdad? Unos 5 minutos después o inclusive inmediatamente después de tomar la pastilla, tomar un vaso de agua. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando comemos, a lo mejor, bueno, podríamos decir que hasta cuando tragamos, ¿verdad? Esa cantidad de comida o a lo mejor no la masticamos bien y uno como que se atraganta y hasta duele. Correcto. Esa parte voluntaria del tragar la coordina, bueno, no sé si aquí se puede ver, Sí, claro. Esta parte de la faringe. Y esta parte de la faringe es la que se encarga, digámoslo así, de bloquear el paso del alimento hacia la vía aérea. De hecho, aquí vemos el esófago y aquí vemos la tráquea. La tráquea es lo que nos deja pasar el aire hasta los pulmones. Es lógico que aquí debe cerrarse cuando tragamos para que no se vaya hacia los pulmones y pase hacia el esófago. Esta parte voluntaria de tragar tiene una connotación muy importante en el proceso de deglutir. Si una persona no mastica adecuadamente y traga en unas proporciones adecuadas, eventualmente puede tener una sensación de atoro en esta zona, ¿verdad? Y eso es inmediato. Lo que hace mucha gente es tomar agua para que inmediatamente descienda el bolo. Entonces, ¿qué es importante? Masticar bien. La saliva hace un efecto muy importante para formar bolo y el bolo debe tener una consistencia media. O sea, lo que nosotros masticamos no puede ser sólido por completo, ojalá sea semisólido, como una papilla. Y eso permite deglutirlo más fácilmente. Ahora, doctor, ese tragar, esa sensación de atoro, muchas veces que hasta causa dolor, ¿esto nos está indicando algo o es normal que nos pueda suceder? Puede ser normal, no necesariamente nos indica patología. La sensación de atoro aquí a nivel superior, a nivel cervical del cuello,
es relativamente frecuente y no siempre es una patología. Ahora, hay condiciones neurológicas que pueden darnos problemas para deglutir, condiciones musculares y otras condiciones médicas que hacen que la deglución se dificulte. Por lo tanto, si es algo recurrente, no aislado, es bueno que consulte un médico para establecer las causas. Si el atoro es más inferior, es a nivel del esófago, como en la boca del estómago, ya más en la parte inferior del esófago, usualmente sí es necesario hacer otros estudios y en esto sobre todo hacer una gastroscopía. Ok, en este caso, por ejemplo, si a una persona así literalmente le está costando muchísimo tragar, ¿qué exámenes tendría que hacerse y qué estaríamos buscando, verdad? Es una muy buena pregunta. Realmente cuando a una persona le está costando tragar, un primer examen sencillo que puede hacer es una cosa que se llama trago de medio contraste. Es unas placas, a la persona se le pide que trague un líquido especial que la radiografía logra, digamos, o no pasan los rayos a través de ella, entonces lo logra identificar muy bien y nos permite ver la fase de deglución y cómo se mueve el esófago hasta el final, porque también hay problemas a veces de atoramiento, porque el esófago se mueve de manera muy alocada, por decirlo de una manera sencilla. Está irritado, se mueve de una manera que no es sincrónica y eso se llama dismotilidad esofágica. Entonces nos permite ver todo ese paso desde la boca hasta el estómago. Entonces es un examen inicial adecuado. El otro examen que es casi mandatorio es una gastroscopía, sobre todo buscando lesiones de más riesgo, lesiones malignas. Claro. Pero con un primer estudio de trago de medio contraste y eventualmente, si es necesario, por parte de criterio médico, hacerse la gastroscopía, tenemos los estudios iniciales. Dependiendo de la causa, podría ser necesario hacer otros estudios, sobre todo aquí, por ejemplo, el reflujo, ocupa algunos estudios distintos y algunas otras condiciones del esófago. Y quizá apuntemos ahí, ¿verdad? Hablábamos de problemas de tragar, de dolor. Ahora, ¿eso conduce al reflujo, a que la comida se me vuelva a venir o son dos cosas totalmente diferentes? Es una muy buena pregunta, son cosas completamente diferentes. El reflujo es una condición donde el esfínter esofágico, podemos verlo acá, tenemos dos esfínteres esofágicos, uno superior que está justo debajo de donde deglutimos, de la laringe, y uno inferior, que pega el esófago con el estómago. Este esfínter esofágico eventualmente puede empezar a disfuncionar y puede abrirse y dejar pasar contenido del estómago hacia el esófago. Ese paso del contenido del estómago hacia el esófago es lo que nos genera el reflujo. La mayoría de las manifestaciones se dan porque el esófago se irrita, entonces genera una esofagitis. Y ese es tal vez lo más importante. ¿Pero qué activa ese malestar? ¿Qué activa para que eso suceda? El reflujo, esto es algo que está muy mediado genéticamente. La persona tiene una menor tono del esfínter, ya trae eso, digámoslo así. Pero también algunos alimentos disminuyen el tono. Y aquí sobre todo, por ejemplo, el café, el chocolate, la cebolla, el ajo, las comidas condimentadas, sobre todo con pimienta. Y lógicamente la cantidad de comida. Si yo tengo un aumento, digamos, en la cantidad de comida, distiendo mucho mi estómago, lo hago muy grande y eso aumenta la presión del estómago que va hacia el esófago. Este aumento de la presión del estómago hace que finalmente el alimento pase. Entonces, comer comidas en gran cantidad, muy copiosas, es algo que no deberíamos hacer. De hecho, lo ideal es que comamos pocas cantidades y que cuando vayamos a dormirnos, porque este es un principio simplemente de, digámoslo así, física. Si hay algún líquido, algo líquido, yo me inclino, ese líquido se devuelve, claro, recorre a favor de la gravedad. Es que duermen medios inclinados. La persona tiende a dormir inclinada porque si se acuesta por completo, se devuelve ácido o contenido gástrico hacia el esófago, lo irrita y puede darle dolor. ¿Por qué se devuelve ácido? Porque la comida ya... No, es por esto mismo que decíamos, aquí se perdió el esfínter, el tono, se volvió más laxo, entonces ese cierre, ese, digamos, válvula que debe estar controlando que no pase hacia acá gran cantidad, porque siempre pasa una pequeña cantidad, pero que no pase gran cantidad, se ha perdido y empieza a pasar una gran cantidad de contenido del estómago hacia el esófago, lo irrita. Y eso es lo que da síntomas, por ejemplo, lo que la gente dice agruras. Exacto. ¿Verdad? La pirosis, que es una sensación que me quema el esófago. Podemos tener también una sensación muy frecuente que los pacientes dicen de dolor. Y de hecho algunos pacientes van a emergencias médicas pensando que es un dolor de tipo cardíaco y dicen esto puede ser un infarto. ¿A dónde es que duele específicamente? El problema es ese, duele a nivel precordial, duele aquí justo en el pecho y es una sensación de presión. Entonces la gente lo confunde mucho con un infarto. Si usted tuviera que mencionar así, en resumen, ¿cuáles son los alimentos, digamos los alimentos más nocivos en este caso si padecemos, cuáles serían, doctor? Sobre todo el alcohol, yo diría que el café o los derivados del té,
el chocolate y para algunas personas, como yo les decía, lo que es ¿El picante? El picante, vieras que sí se ha asociado, algunos pacientes lo reportan como un factor digámoslo así, de desencadenante, pero el picante tiene otra característica y es que acelera el tránsito intestinal, entonces vacía rápidamente el estómago. Entonces me hace vaciar un poco el estómago, entonces que no haya tanto contenido. Entonces, algunos pacientes el picante no es problema. El problema, si ya tienen esofagitis, el picante es un gran irritante. Claro. Entonces, si ya el esófago está inflamado, el picante no lo va a poder tolerar. Ahora, doctor, si usted bien mencionaba, ¿verdad? Bueno, aquí lo hace la muchacha, que el dolor es como aquí. ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos reconocer cuándo es corazón y cuándo podría ser del esófago? Sí, bueno, usualmente el dolor a nivel cardíaco es un dolor muy intenso, opresivo, la persona siente que va a morir, siente una sensación de muerte inminente, se pone a sudar frío, eso se llama diaforesis. ¿Y el pálido dolor es se pone, exactamente en el mismo? Es a nivel precordial, como encima del pecho, así un poco hacia el lado izquierdo, tiene una irradiación un poco característica, pero no siempre lo tiene. Se va hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, pero algunos pacientes pueden tener ninguna irradiación o irradiación inclusive hacia el brazo derecho. Sí. Entonces no es tan característico. El asunto es que el dolor torácico es usualmente dolor que referimos de minutos, mientras que el espasmo del esófago puede durar minutos, pero horas también. Y la persona ya ha tenido síntomas de reflujo que le indican que el problema es de esófago, en el sentido que ya ha venido, sí, ya ha venido teniendo agruras, ya ha venido teniendo malestares. En estudios, digamos, del área de emergencias médicas, sobre todo, se ha visto que es probablemente la primera en algunas series médicas o hasta la segunda causa de dolor torácico en gente joven. Doctor, hay gente consultando en nuestro WhatsApp que cuándo puede estar ligada la esofagitis a un problema cardíaco. Vamos a ver, la esofagitis se podría ligar a problemas cardíacos, sobre todo si el paciente cardiópata está consumiendo algunos medicamentos para esa cardiopatía que irriten el esófago. Ahí hay que tener cuidado con la aspirinita. La aspirinita es un fuerte irritante y se usa para problemas cardíacos. Recomendada a muchísima gente, no ¿verdad? quiere decir que lo va a dejar. Quiere decir que tiene que saber lidiar con eso. Y que si eventualmente tiene reflujo o tiene esofagitis, va a tener que usar tratamiento para eso. Bien, ahora, ¿qué pasa con la gente? Bueno, que yo creo que es mucha, no sé, usted lo va a corregir, ¿verdad? Porque sabemos que el reflujo lo padece mucha gente. Consume medicamentos de vía libre, ¿verdad? ¿Esto se recomienda verdaderamente? En Costa Rica, digamos, hay muchas opciones de medicación para el reflujo. Aquí tal vez lo importante es que el paciente tenga una consulta médica, porque a veces el reflujo se complica con esofagitis severas que requieren una atención más expedita y más agresiva de parte del médico, o se complica con lesiones precancerosas. Hay una lesión precancerosa en el esófago que se llama esófago de Barrett. Entonces, en este sentido, la respuesta es, para la mayoría de la población, usar medicamentos como antiácidos o medicamentos que bajen la acidez del estómago. En estos, desde omeprazol hasta muchos de esa familia, se llaman inhibidores de bomba de protones, son frecuentes que la gente los vaya y los compre en farmacia. Le va a dar un alivio, pero si la molestia persiste, tiene que consultar a un médico, porque va a requerir definitivamente una gastroscopía y eventualmente seguimiento más de cerca. ¿Funciona la leche agria, doctor, o es un mito? La leche agria es un antiácido que se ha usado, digamos, históricamente. La leche per se, no solo la agria, también tiene álcalis, entonces controla un poco la acidez. Entonces usar este tipo de antiácidos naturales se ha usado por mucho tiempo, pero no viene a controlar los síntomas a largo plazo. Quita el síntoma en el momento, como los antiácidos. Pero no soluciona nada. Pero no me mantiene al paciente sin acidez y con control, mejorando lo que es la parte específicamente de la presión en el esófago, para evitar más reflujo a futuro. Entonces ahí sí se pueden meter algunos medicamentos adicionales. Ahora, nos escribe otra amiga y nos dice, doctor, que ella básicamente padece de reflujo en la noche. ¿Qué puede hacer? ¿El reflujo se padece más en la noche que en el día? Efectivamente, porque en la noche nos acostamos y hacemos este efecto que decíamos del líquido, ¿verdad? Si ustedes toman una botella, la voltean, definitivamente el líquido ya no va a estar hacia el fondo, sino se devuelve hacia la tapa de la botella. Lo mismo sucede con el estómago. En el momento que el paciente se acuesta, ¿verdad?, se pone en posición supina, va a ir el contenido gástrico hacia el esófago y va a tratar básicamente de escapar el estómago y va a irritarlo más. Que es una medida muy sencilla que le decimos a los pacientes, háganlo. Sí. Primero, no coman mucho antes de acostarse.
Ok. Segundo, eviten comidas copiosas o de gran cantidad, sobre todo 3 horas antes de dormir, para que eso te genere, digamos, capacidad del estómago de vaciarse y no esté lleno de contenido gástrico. Y el tercero es tratar de subir la cabecera de la cama. Sí, okay. A veces es mejor que suba la cabecera y no que suba la almohada, porque al final de la noche ya el paciente Está no tiene la misma enroscado, posición. Sí. ¿Verdad? Entonces que suba la cabecera unos 15 centímetros. Eso es, muchas veces le decimos al paciente, coloque un bloque en la cabecera, Claro. a la cabecera de la cama, y eso le va a generar alivio. Hay posiciones que empeoran el reflujo. Algunas veces, sobre todo, es enroscarse, como dice usted, que es básicamente ponerse en una posición fetal, genera presión sobre el abdomen y eso puede empeorar el reflujo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de posiciones. Y boca abajo ni hablar. También empeora el reflujo. Ahora, doctor, hay otra amiga que también nos escribe preocupada por su esposo y nos dice que su esposo padece de reflujo desde hace mucho tiempo, pero que además tiene una tos seca y persistente desde hace casi un año. ¿Pudiera tener relación con esto? Es una excelente pregunta. Y sí, las manifestaciones del reflujo, nosotros tenemos 2 manifestaciones. Las manifestaciones que son gastrointestinales, sobre todo gástricas y esofágicas, y las que se llaman extragástricas o extraesofágicas, que son sobre todo irritación de la vía aérea. Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, tos crónica, puede tener otitis recurrente, puede tener ronquera, puede tener sinusitis, puede tener laringitis, o sea, irritación de la laringe, porque el ácido, una parte del ácido es volátil, o sea, una parte del ácido no llega como ácido líquido, sino como gases de ese ácido e irrita toda la vía aérea. Claro. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los bebés? Hay una amiga que nos está escribiendo y que dice su bebé tiene apenas 20 días de nacido y está con reflujos tremendos. ¿Esto podría ser un proceso natural o ya estaría padeciendo de reflujo? Bueno, aquí aclarar que no soy pediatra, pero sí como médico general les puedo decir que desde el punto de vista de cualquier médico general les va a asegurar a esa madre que los niños tienen un periodo de inmadurez de este esfínter. Este esfínter todavía no ha tomado tono, todavía no es suficientemente fuerte y deja pasar cantidad de alimento. Y esto es típico que cuando el niño está mamando se devuelva un poquito de contenido de leche y eso es lo que la gente le dice, ¿verdad? Como buches o que regurgitación, que es normal y entonces no tiene que asustarse. Este esfínter esofágico va tomando madurez a través de los meses y de tal manera que todavía en la primera etapa de la infancia puede tener una mayor cantidad de reflujo y los niños curiosamente rara vez van a tener problemas de síntomas por él. En buena hora. Ahora, doctor, quisiera recapitular algo con respecto a la aspirinita porque hay muchísima gente que toma aspirinita y que si eventualmente eso, obviamente, por un lado le protege el corazón, pero le puede estar siendo nocivo, digamos en este caso, ¿qué se puede hacer para seguir tomando, como usted dijo, la aspirinita? ¿Qué control? Sí, aquí es muy importante que el médico sea el que tome la decisión, porque eventualmente algunos de estos pacientes podrían requerir el cambio de aspirina por otros medicamentos que hacen un efecto similar a la aspirina y no irritan, ¿ok? Pero esto es solo en condiciones médicas específicas. Normalmente no va a ser a la gran mayoría de la población. Que el paciente decida voluntariamente suspender la aspirina no es una buena idea. Aquí hay que sopesar el riesgo del beneficio. El riesgo de que el paciente desarrolle un problema cardiovascular, cardíaco mayor, versus que le dé el reflujo, que sí es incómodo, da síntomas, pero no va a amenazar la vida del paciente. Mientras tanto, la vida del paciente sí se va a amenazar por un infarto o por un derrame. Entonces, si el paciente está tomando aspirina, no puede suspenderlo abruptamente. Tiene que consultar al médico y ver si hay otras opciones, porque sí existen, para darle protección a ese corazón, al cerebro, a diferentes órganos que se han venido protegiendo con la aspirina. Claro. Ahora, nos escribe otra amiga, ella es, digamos que es adulta mayor, una persona mayor, y nos dice que ella desde hace mucho tiempo padece, doctor, de reflujo, pero en el caso de ella, además, hace un tiempo para acá le están dando como unos calambres en el tórax, si eventualmente hay relación alguna. Sí puede tener relación porque eso es lo que les estábamos hablando, que son zonas de espasmo. El espasmo es una vez que el esófago se irrita, se contrae bruscamente y se mantiene en contracción. Y entonces da esa sensación como de dolor, usualmente es como una sensación de presión, pero puede haber una sensación de calambre. También hay que diferenciar otros problemas gastrointestinales, ¿verdad?, que se asemejan al reflujo, que no son reflujo. Entonces ahí hay diferentes diagnósticos amplios que eventualmente el médico tendrá que considerar. Pero si se limita más a tórax, podríamos andar sobre esta
línea de que el reflujo es el causante de estos síntomas. Entonces sí hay claramente una asociación. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Ahora, ¿el Muchas. reflujo se puede quitar del todo? ¿Solo para que nos quede la esperanza? El reflujo se controla. Se controla. Mucha, Ok. Sí, la gente tiene la idea de que desaparece, pero no, lo que hay es periodos en que se controla porque mejoran los hábitos de vida de esa persona, pierde peso, eso lo olvidé decir, la gente con obesidad, sobrepeso, si pierden peso el reflujo les mejora y hay otra serie de condiciones en el estilo de vida, ejercicio y otras que mejoran el tono del esfínter. Entonces, a veces hacen cambios de vida, sienten que desapareció, pero no es que desapareció, sino que se controló y mejoró. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Con Que mucho pase gusto. un feliz día. Bien, y nosotros continuamos. Don Ítalo.